Buenas tardes a todos. Indudablemente creo que existe una conciencia creciente en todas las especialidades al respecto de la hepatotoxicidad por drogas, por lo menos en especialidades afines como es la nuestra, hepatología, gastroenterología, sin duda medicina interna, pero creo, y ahora nos va a contar Nelia seguramente en su presentación o posterior, creo que no en todas las especialidades lamentablemente existe esa conciencia. Así que hoy vamos a ver algunos aspectos relevantes sobre la hepatotoxicidad, como los datos nuestros en Uruguay. Para eso nos lo va a presentar la doctora Nelia Hernández. Nelia es hepatóloga, es profesora agregada de la Clínica de Gastroenterología y además es coordinadora del grupo DILI de la Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Enfermedades del Hígado. Y posteriormente la doctora Daniela Chiodi, que también es hepatóloga y profesora adjunta de la Cátedra de Gastroenterología, nos va a contar sobre algunos aspectos epidemiológicos de una de las toxicidades más frecuentes en nuestro medio, como es la del ácido clavulánico. Esperamos que a través de sus presentaciones nos quede claro cuándo debemos pensar en la hepatotoxicidad por drogas, cómo debemos diagnosticarla, cómo debemos tratarla si es que existe tratamiento y si realmente las pensamos en nuestro medio. Esto creo que es una pregunta más para nosotros, para la audiencia, que para las expositoras. Así que Nelia, cuando quieras empezar. Bueno, la idea es tratar de contestar esas preguntas, quizá no todas o quizás el tiempo no da para profundizar demasiado, pero sí vamos a tratar de tener tiempo para que surjan algunas preguntas puntuales. Dividí esto en dos partes. Por un lado, los conceptos diagnósticos que uno tiene que tener muy presentes en hepatotoxicidad y por otro lado lo que es la epidemiología local en este caso. Y dentro de los conceptos diagnósticos es frecuente que leamos que se trata de una entidad rara. Yo también pensaba lo mismo, pero creo que esta rareza depende de dónde uno la enfoque. Por un lado tenemos que lo habitual es que la hepatotoxicidad se vea en 1 cada 100.000 pacientes o personas que se exponen al fármaco. Y que lo infrecuente es que lo veamos más, 1 cada 100. Es decir, que si lo miramos desde el fármaco, necesito 100.000 expuestos para tener una toxicidad. Pero ¿qué pasa si lo miro desde la hepatología, desde la enfermedad hepática? Ahí los números empiezan a cambiar un poquito. Representa el 5% de las hepatitis agudas y representa el 25% de las formas fulminantes. Por tanto, el concepto de que es una enfermedad rara para mí depende de dónde lo miro, si desde la farmacología o desde la enfermedad hepática. Dos grandes grupos en toxicidad, lo que se conoce como reacciones intrínsecas, que son las que se van a dar en todo individuo que se expone a ese fármaco. Es claramente dependiente de la dosis, es predecible, yo sé que si se expone a esa dosis le va a pasar y sé lo que le va a pasar. Y son reproducibles, lo cual permiten modelos animales y permiten estudiar mejor esto. Esto es el paracetamol, un clásico, ingesta abundante de paracetamol y aparece una reacción intrínseca. Sé qué va a pasar, sé qué tengo que hacer. Pero eso no es lo más frecuente ni lo que vamos a hablar hoy, sino que vamos a hablar de las formas que son idiosincráticas. ¿Esto qué significa? Se produce en algunos individuos que se exponen. Esto significa que es totalmente independiente de la dosis. Y esto es lo más difícil, es impredecible. Yo no sé a quién le va a pasar y a quién no. Esa forma de impredictibilidad es lo más complicado. Solo sé que le va a pasar al que ya le pasó, al que ya se expuso. Si no, es imposible. Y por supuesto no son reproducibles, entonces no hay forma de tener modelos para estudiarlas. Creo que una de las cosas que tiene la toxicidad es que mimetiza absolutamente todo. Y eso hace que sea muy difícil de ver, muy difícil de diagnosticar y de reconocer. Muy fácil después que la reconocimos, pero muy difícil en la previa. Esta para mí es la parte más difícil, el reconocerlo. Y aparecen un montón de dificultades en esta etapa. En esta etapa, si uno tuviera un marcador diagnóstico, como tengo un IgM para virus A, como tengo una PCR para virus C, esto sería fácil, pero ese marcador no existe al día de hoy. Entonces aparecen todas las dificultades que vamos a ir viendo de a poquito. Primero, que puede comprometer a cualquier estructura del hígado, al hepatocito, al colangiocito, a la célula endotelial, a la célula estrellada. Entonces puede ir desde una hepatitis aguda a una cirrosis, pasando por lo que quiera. Puede haber una esteatosis simplemente.
Puede haber colangitis si toca a los colangiocitos, puede haber ductopenia, puede haber una enfermedad venoclusiva, una peliosis, puede haber un Budd-Chiari, es decir, puede haber un compromiso vascular hepático consecuencia de un fármaco. Y puede haber simplemente una fibrosis perisinusoidal, que es lo que vamos a ver nosotros, una hipertensión portal. Entonces, si uno se enfrenta ¿a qué? A una ictericia, no al diagnóstico de fármaco que afectó al hepatocito. Entonces, frente a una ictericia, una alteración del hepatograma, una hemorragia digestiva, una hipertensión portal, una cirrosis, cualquier manifestación hepática aguda o crónica, uno tendría que pensar en fármacos. Esto es una de las cosas que lo hace más difícil y por tanto la suspicacia es fundamental, es decir, el ponerlo en primer lugar frente a cualquier alteración. Hay más cosas que la hacen difícil. Hay mucha automedicación, mucha venta libre y nuestro medio y América Latina tiene eso. Todo se vende sin receta, excepto los psicofármacos. La ingesta de hierbas, muy difícil de ver, muy difícil de diagnosticar, de catalogar, de todo. Muchas veces se olvidan de lo que toman y muchas veces son drogas ilegales. Entonces la información se oculta y el estanosolol hoy está instalado en nuestro medio. Vemos ictericias por estanosolol, los pacientes lo niegan y si uno no lo tiene claro, tiene muchas dificultades para hacer el diagnóstico. Muchas veces las latencias no son lo que aprendemos en la básica o los síntomas empiezan más tarde y uno no piensa en la hepatotoxicidad. Esta es una pregunta clave. ¿Tomó alguna hierba o complemento? Hay quien se olvida de contarnos que los tomó, pero hay quien nos muestra todo lo que tomó. Y aparece esto, y esta foto no es de internet, esta foto es una paciente, toma alguna hierba y apareció con una canasta llena de todos esos frasquitos que le sacamos esa foto. Entonces, hay ingesta simultánea. Si es difícil hacerlo cuando hay una sola, imagínense en la simultánea. Es muy arriesgado descartar cualquiera de las que están allí con potencial hepatotóxico. O sea que realmente en muchas situaciones es bien difícil hacer el diagnóstico. La gama de presentación, como decíamos, mimetiza y es muy amplia. Puede ir bilirrubina normal, colestasis, bilirrubina alta, colestasis, bilirrubina alta, normal, necrosis. O sea, puedo tener hepatitis, puedo tener colestasis. Si esto además con bili, sin bili, si esto además le sumo que un mismo fármaco puede dar cualquiera de los patrones, se hace muy difícil cuando uno está parado en la alteración del hepatograma o en la ictericia hacer el diagnóstico. Los patrones de arriba corresponden a amoxidal clavulánico en dos pacientes diferentes. En uno con mucha fosfatasa, en el otro con mucha enzima. Y los de abajo un diclofenac. Lo mismo, en uno colestásico y en el otro hepatocelular. O sea que la idiosincrasia es tal que el mismo fármaco puede presentarse diferente en diferentes personas. Entonces, visto desde el diagnóstico es más fácil, pero visto desde la manifestación es difícil llegar al diagnóstico. La clave es tenerla presente. La sospecha es lo primero. Se sospecha teniéndola presente y aplicando sentido común. Hay un par de preguntas que uno se tiene que hacer en cualquier manifestación hepática. ¿El tiempo de latencia se ajusta a la droga? Obviamente no voy a inculpar o a pensar en una droga que aparece después que aparecen los síntomas o en una droga que el paciente dejó de tomar hace 6-7 meses. Sí pueden haber drogas que el paciente las viene tomando hace muchos meses y ser la causa de la manifestación que estamos viendo. La mejoría con la suspensión es clave, se llama The Challenge y es uno de los puntos más fuertes que tiene la hepatotoxicidad. Si suspendo el fármaco y en una semana el paciente tiene una mejoría franca, ese es un punto muy fuerte para toxicidad hepática. ¿Conozco esta alteración previa? ¿Este fármaco la tiene diagnosticada? ¿Es fármaco clase A, que en hepatotoxicidad significa más de 50 casos publicados? Tiene un punto más a favor. Y la clave es excluir otras causas. Por lo que hablábamos al inicio, no tengo ningún marcador específico. Si no tengo marcadores específicos es la sospecha, el criterio clínico, el sentido común y excluir otras causas de enfermedad hepática. Para poder hablar un poco de lo mismo se empezaron a estandarizar algunos criterios. Entonces, ¿a partir de qué valores nosotros consideramos que el paciente tiene drug-induced liver injury, es decir, una lesión hepática inducida por drogas?
¿Cómo sabemos si es colestásico o necrótico? Porque si no, cada uno dice un poco lo que le parece y el cirujano si tiene bili es colestásico. Tenemos que tratar de hablar de lo mismo. ¿Y cómo evaluamos y medimos la gravedad? Entonces se considera DILI a cualquier elevación por arriba de 5 veces el valor normal. Esto no quiere decir que un paciente que tiene 3 veces arriba del valor normal no pueda tener una elevación de transaminasas por fármacos. El tema es que para considerarlo claramente tenemos que evitar cualquier otra. Es muy difícil estar seguro con valores menores a esto de lo que estamos hablando. Una esteatosis hepática puede dar perfectamente valores de 2 o 3 sobre el valor normal y no necesariamente ser lo farmacológico. Y esto lo vemos mucho y es una causa frecuente que al paciente no se le dé una estatina, por ejemplo, en un contexto de esteatosis, por el tema de que se la considera la causa de la enfermedad y la causa de la enfermedad es otra. Una elevación de fosfatasa superior o igual a 2 veces, o una elevación de ALAT un poquito menor, pero que se acompaña de otra, que además tiene bilirrubina. La presencia de bilirrubina alta en toxicidad hepática es fuerte para el diagnóstico, es fuerte para la gravedad. Pero algunas cosas que hay que tener en cuenta. Si se eleva solo la bilirrubina, eso no es toxicidad. Hay otras situaciones que lo explican, no la toxicidad. Si uno no tiene ALAT y usa ASAT, tiene que considerar los mismos valores. Tampoco es toxicidad una gamma GT sola, aislada. Los fármacos inducen a la gamma GT, pero eso no habla de toxicidad en el hígado. Y cuando el paciente tiene una enfermedad hepática previa, ojo el valor normal. El valor normal no es el valor normal del hepatograma, sino el valor normal para el paciente. Entonces, 300 puede ser un DILI en un paciente que tenía previamente normal, pero en un paciente que antes tenía 100, tenemos que hablar de 500 o 600 para considerar el DILI. ¿Cómo lo tipificamos? La actividad de la ALAT sobre la fosfatasa, es decir, la ALAT, lo que tiene el paciente dividido lo normal, eso es actividad de ALT sobre actividad de fosfatasa. Cuando la actividad de ALT sobre la de fosfatasa es inferior o igual a 2, predomina la fosfatasa alcalina, es colestásico. Cuando es superior a 5 es hepatocelular, necrótico. Cualquier valor que quede en el medio es mixto y así se catalogan. Toxicidad hepatocelular, toxicidad colestásica o toxicidad mixta. ¿Cómo evaluamos y medimos la gravedad? Leve cuando tiene los criterios que hablamos y la bilirrubina es baja. Moderada cuando cumple con los criterios y la bilirrubina es mayor a 2. Y severa cuando se agrega cualquier elemento de disfunción, como podemos hablar en cualquier enfermedad hepática, si cae el tiempo de protrombina, si aparece falla de otro órgano, si aparece una encefalopatía. 2 aspectos importantes. Mucha transaminasa no es igual a gravedad. Puedo tener 3000 de transaminasa y no estar grave. No es un elemento de gravedad. Y por otro lado, cuando hay ictericia en las formas hepatocelulares, no en las formas colestásicas, es a la que más respeto le tenemos porque es la que más puede tener una evolución a la falla hepática aguda. Lo hablábamos hoy, se sospecha teniéndolo presente, aplicando el sentido común, pero excluyendo otras causas. Y para eso, este algoritmo que les traemos hoy es un algoritmo que preparamos para un paper que va a salir en breve, que es un position paper de la latinoamericana de hígado frente a esto. Entonces uno está viendo una injuria hepática, la está estudiando, revisa exhaustivamente todos los fármacos e hierbas que toma el paciente. No nos conformemos con, ¿toma algún remedio? Eso no alcanza, preguntemos específicamente. Antiinflamatorios, antibióticos que haya tomado en los últimos días, anticonceptivos orales, los pacientes no lo consideran un remedio y aparece muchas veces. ¿Ese fármaco tiene potencial hepatotóxico? ¿Y cuál es la cronología? ¿La cronología es compatible? ¿El remedio lo terminó hace 6 meses? Probablemente no tenga nada que ver con lo que estoy viendo. Y si lo empezó después, menos. La forma, hepatocelular o colestásica. En una forma hepatocelular, la primera línea de diagnóstico de exclusión va a ser la hepatitis viral. Todas las formas de hepatitis viral aguda que conozcamos. La hepatitis autoinmune y la ecografía abdominal que no puede faltar en cualquier alteración del hepatograma. Si todo eso da negativo, uno tiene que ir como a un segundo escalón. ¿Puedo estar viendo una hepatitis C aguda que me dé un ELISA negativo? ¿Puedo estar viendo otra forma? La hepatitis C es muy La hepatitis E es una forma que tendríamos que incluso pasar hoy a la primera línea y en la segunda línea dejar el RNA del virus E
en caso de que el IgM nos dé negativo. En las formas colestásicas, acá cambia un poco el enfoque, acá uno tiene que ir más hacia la imagen, es decir, más hacia la ecografía, hacia la tomografía, a descartar lo obstructivo. Y si eso da bien, puede incluso requerir una colangioresonancia en una segunda etapa. Pero si yo tengo un paciente con un perfil mixto, con ecografía normal, serología viral negativa y autoinmunidad negativa, es muy probable que ese paciente tenga una toxicidad hepática. No tenemos marcadores biológicos y aparecen entonces los scores, ¿sí? Los algoritmos diagnósticos, que nos sirven para apoyar, no para diagnosticar. Entonces van a transformar mi sospecha en algo cuantitativo, van a permitirme ver cuál es la probabilidad que tiene de que el diagnóstico que yo estoy haciendo sea cierto y además nos ayuda a hacer un checklist de los elementos importantes. Son varios, la complejidad es variable, no van a dar certeza ni van a reemplazar al juicio clínico, ¿sí? A veces cuando tenemos más de un fármaco son difíciles de aplicar y a la larga el peso que se le da a cada ítem en cada uno de los scores termina siendo arbitrario. Entonces, de los que existen y los que hoy se utilizan más en toxicidad hepática es la escala de Sioms, que lo que evalúa son esos 7 puntos que están allí. La latencia, el tiempo que pasa entre que empieza a tomarlo y aparece el síntoma, la evolución y sobre todo la evolución después que uno lo retira, este es un punto clave. ¿Cuáles son los factores de riesgo que puede tener? ¿Sí? Ese es el punto más débil de este score. Si hay tratamiento concomitante o no y cuál es, la búsqueda de otras causas, la información previa que se tenga del fármaco y la respuesta a la readministración. Esto significa, si la respuesta está y se vio, sirve, pero uno no la tiene que hacer de ninguna manera. Si yo sospecho una toxicidad, no tengo para probarla que volver a enfrentar al paciente a ese fármaco. ¿Cuándo vemos readministración? Cuando el episodio previo con el fármaco no se diagnosticó, quedó catalogado de algo que pasó, no sé qué fue, se mejoró. Ahí el paciente queda con riesgo de reexponerse. Esto nos va a decir altamente probable, probable o improbable. No nos va a hacer diagnóstico, nos va a hablar de cuán probable es lo que yo estoy sospechando. La adhesión tiene una ventaja, es órgano específica, solo para hígado, que no pasa lo mismo con otras escalas, ¿sí? Va a analizar todo en función de la latencia y en función de si es hepatocelular o si es colestásico de manera diferente. Va a definirnos algo como muy probable aún sin el rechallenge. Esas son todas ventajas que tiene la escala esta de Sioms. Sin embargo, no todo es bárbaro. El valor predictivo negativo que tiene es bajo. Por eso hay que usarla solamente para llevar a probabilidad y no para diagnosticar. Si pasamos entonces a lo que es la epidemiología, ¿qué es lo que está pasando con la hepatotoxicidad en nuestro medio? Les cuento que los datos eran muy escasos, tremendamente escasos. Y cuando nos pusimos a trabajar en el tema, dijimos, bueno, lo primero que vamos a hacer es mirar qué es lo que hay publicado, qué es lo que está publicado en Latinoamérica acerca de toxicidad hepática. Y analizamos todo lo reportado entre el 96 y el 2012. Y ahí encontramos 176 casos atribuibles a hepatotoxicidad y 53 fármacos que estaban involucrados. Esos son los países que reportaban. Como ven, Uruguay tenía muy poquitos casos publicados, 5 de todos los que se ven ahí. Chile, Argentina y Colombia eran los que tenían mayores publicaciones en Latinoamérica. 55 años la edad promedio, mayoría de mujeres y una prevalencia del fallo hepático fulminante o incidencia de un 32%, muy alto. Los fármacos, los que ven ahí, la nimesulida, que incluso llevó a la retirada del mercado en muchos países por hepatotoxicidad, la ciproterona, la nitrofurantoína, las drogas para el BK y la flutamida. Esto es lo que sale de las publicaciones. El trabajo está bueno porque es el primero en enfocar la hepatotoxicidad en el continente y nos da datos epidemiológicos, pero adolece de muchas limitaciones que vienen de la mano de buscar lo que está publicado. En general uno publica lo más grave, en general uno publica lo que es infrecuente o lo que se presenta diferente a lo habitual y no nos permite establecer ningún dato de incidencia ni determinar características particulares. Surge entonces
la necesidad de un registro, la necesidad de empezar a ver fuera de lo que son las publicaciones todo caso de hepatotoxicidad y registrarlo. Eso es en lo que se empezó a trabajar en el 2011. A fines del 2011 se conforma el grupo que se llama SLATIN-DILI, Spanish Latin America DILI, que está conformado por todos los países, que el coordinador es el doctor Fernando Besone de Rosario, y que la ley viene apoyando desde hace bastante tiempo, casi que concomitante con su creación. Lo que hacemos es, hay referentes en cada país, el referente recibe el protocolo con todos los datos de sospecha de DILI, el referente caracteriza el daño, ve la latencia, ve la gravedad, establece el SIOM, se fija junto con la persona que lo mandó si cumple con todas estas características y lo envía al centro coordinador. El centro coordinador de este grupo está en Málaga, donde está el grupo español de hepatotoxicidad que tiene más de 20 años de experiencia en el tema y son quienes terminan de evaluar este protocolo y definir si sí o si no al caso y mantienen toda la base de datos. Nosotros lo que hacemos son reuniones periódicas de diversas maneras, analizamos los datos y los vamos comunicando. Acá es donde Ale juega un papel muy importante porque es quien nos apoya para todas estas reuniones. ¿Cuáles son los resultados de esto? Que es lo que les quiero mostrar. Esto ya se mandó el paper y está siendo evaluado. Son los resultados desde que empezamos a trabajar hasta hace poquito. Las cosas empiezan a cambiar. Cuando uno empieza a registrar, fíjense, lo que teníamos publicado era casi nada. O sea que nosotros somos de publicar poco y lo sabemos y tenemos que aprender a estar más presentes. Y en el registro Uruguay tiene 104 casos incluidos. En esos 104 casos están en 311, que es el total. O sea que es realmente importante la presencia de los casos registrados en Uruguay en el total del registro y el análisis que les voy a mostrar. Les voy a mostrar el completo, no difiere mucho de los datos en Uruguay y lo que les muestro acá es la comparación con el grupo español que tiene más años y más número. La edad, 50 años, el sexo femenino predomina, la ictericia, la forma principal de presentación. Los casos fatales, 5%. Eso es lo que se ve en todas las series, no el 32% que veíamos cuando miramos lo publicado. Hepatocelular la mayoría y una latencia de 104 días. Hay dos diferencias con el grupo español. Las dos diferencias las tenemos en un predominio mayor de mujeres y en una mayor latencia. Probablemente la mayor latencia a una idiosincrasia nuestra en cómo prescribimos y probablemente por culpa de la nitrofurantoína que en nuestro medio se usa en forma prolongada para prevenir infecciones urinarias. ¿Cómo se distribuyen los grupos farmacológicos? Predominan los antiinfecciosos con más de un 30%. Le sigue todo lo que tiene que ver con músculo esquelético, que acá están los antiinflamatorios no esteroideos. Antibiótico y AINE es lo más frecuente en todos los grupos y también aquí. Las hierbas y suplementos, 10%. Creemos que esto está tremendamente subrepresentado. Antineoplásicos, las hormonas sexuales y todo esto engloba más del 70% de la muestra, el 30% queda en una miscelánea. ¿Y cuáles son los fármacos más frecuentes? Clavulánico, arriba y lejos. Nitrofurantoína, diclofenac, las drogas para el VK, que es muy difícil de separar, y la nimesulida en los 5 primeros lugares. A pesar de que se retiró del mercado en muchos países, sigue estando presente en otros. El ibuprofeno, la ciproterona, la carbamazepina, la metildopa y la atorvastatina en el último lugar. Ese es un poquito el orden que tenemos en esto. Del amoxiclavulánico no voy a hablar porque esa parte es la que va a hablar Daniela. Hay muchas cosas interesantes y creo que es importante que lo hagamos por separado. Y a manera de recordatorio, entonces, cualquier sustancia puede dar hepatotoxicidad. No existe, no toma fármacos hepatotóxicos, porque no sé cuáles son los hepatotóxicos porque son todos. Yo después tengo que hacer el análisis. Los grupos más frecuentes, sí, los antiinflamatorios no esteroideos y los antibióticos. Y venta libre, los consume, la gente va y lo compra, uno va a la farmacia y me pasó a mí. Ya que lleva esto, no quiere llevar esto otro y esto otro es un AINE. Cualquier alteración hepática puede ser consecuencia de un fármaco o hierba. Cualquiera, un tumor, cualquiera. Una hepatitis aguda, una colestasis aguda, crónica, cualquiera. El diagnóstico está basado en la evaluación de la cronología, que hablábamos hoy, y la cuidadosa exclusión de otras causas. El único tratamiento, suspender el fármaco.
salvo situaciones puntuales, como hablábamos al inicio, que son más para las formas intrínsecas, pero si no, suspender el fármaco. Y la verdad que pensar en la toxicidad como la causa de la alteración es la única clave que hay al día de hoy en este tema para hacer el diagnóstico. Y creo que en tiempo les digo muchas gracias.